Eh, para la jornada de hoy nos acompaña el profesor Rubinstein Hernández Barbosa. Él es profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, Boyacá. Él es doctor en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en didáctica de las ciencias de la Universidad Autónoma de Colombia y magíster en biología de la Pontificia Universidad Javeriana. Es también licenciado en química y biología de la Universidad Inca de Colombia y pues ha participado en diferentes procesos de planeación y desarrollo de proyectos de investigación. Yo pues quiero agradecerle al profesor Rubinstein por haber aceptado esta invitación para acompañarnos en este proceso de formación con los profesores de la universidad. Gracias, profesor, porque pues atendió el llamado que le hice a través del correo y de verdad que pues para nosotros es muy importante que pues nos puedan colaborar en estos procesos de formación. Ya en unos minutos le comparto la pantalla para que pueda iniciar, profesor Rubinstein. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor Rubinstein. Sí, Ah, señor, sí lo escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos. Ofrezco disculpas por este impasse, pero las tecnologías a veces nos juegan una mala pasada. Bueno, entonces vamos a comenzar. Muchas gracias. Pues quisiera inicialmente agradecer a Ángela por la invitación a formar parte, digamos, de un equipo que quiere compartir con ustedes estas experiencias y eso es lo que vamos a hacer. Así que entonces, al compartir experiencias, la idea es que dialoguemos. Si hay algo que quieran comunicar, participar, por favor, interrumpan lo que de eso se trata. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es una experiencia de trabajo ya de hace unos años y que se ha consolidado en unos trabajos de orden investigativo que algunos ya, digamos, que han sido publicados en revistas indexadas. En ese sentido, lo que yo quiero compartir con ustedes es una charla que he denominado Aprendizaje basado en problemas como motor de la investigación formativa en la educación superior, ¿cierto? Mi nombre es Rubinstein Hernández Barbosa, trabajo actualmente con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el programa en la Facultad de Educación, particularmente en la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y pertenezco al grupo de investigación MICRAN. Ese es el correo por si necesitan cualquier información o algún tipo de colaboración, entonces estamos para servirles. La siguiente. No, la anterior. La siguiente. La siguiente. Ah, bueno, entonces, en ese orden de ideas, digamos que como cualquier actividad que desarrollamos los docentes, pues nos proponemos a veces unos objetivos muy ambiciosos. Espero que en esta oportunidad, no,
estamos en los objetivos. Es, no sean tan ambiciosos, sino que los cumplamos en este lapso de hora y algo. Entonces, el objetivo general sería establecer orientaciones tanto teóricas como prácticas sobre esta estrategia que tiene una génesis particular, aprendizaje basado en problemas, como estrategia que favorece la investigación formativa y a medida que vamos desarrollando, digamos, la conversación, la presentación, los invitaría a que pensáramos el por qué este tipo de estrategias que está dentro del marco de las estrategias por investigación o también llamadas por algunos estrategias por indagación, favorece la investigación formativa en cualquier campo. Si bien es cierto, yo les voy a mostrar uno en particular y la génesis es en otro campo, como es en el campo de la medicina. Actualmente en todos los campos disciplinares o en todas las diferentes disciplinas se usa el aprendizaje basado en problemas y eso da cuenta pues las investigaciones y las publicaciones que podemos encontrar en las bases de datos. Vamos a intentar caracterizar el aprendizaje basado en problemas de manera general, reconocer algunas ventajas de la estrategia. Obviamente, así como tiene ventajas, las desventajas también se pueden presentar y son importantes considerarlas a la luz de los contextos particulares específicos donde se desarrolla. Per se, cualquier, digamos, una estrategia en sí misma no traería ventajas, no traería, perdón, desventajas, sino las desventajas están en relación con otros elementos. Y el tercero, identificar los elementos que conforman un problema en el aprendizaje basado en problemas, sabiendo de que el problema es el eje central del aprendizaje basado en problemas que lo diferencia de otras estrategias por indagación o por investigación, como el seminario alemán, como los estudios de caso, los talleres y el aprendizaje basado en proyectos. Hay otras que han surgido en los últimos años, como el aprendizaje basado en preguntas. La siguiente. Quisiera que ustedes miraran, por favor, y se detuvieran en ese gráfico. Hay tres imágenes. Bueno, la central es un bombillo, una mano que... Pero quisiera que viéramos inicialmente la primera imagen. ¿Alguien me quiere decir de dónde es esa imagen? La idea es que no me dejen hablando solo, por favor. ¿El Chirajara? ¿El puente Chirajara? Muy bien, exactamente. Vamos a suponer, la persona que dijo Puente Chirajara, ¿qué profesión tiene? ¿En qué facultad trabaja? Soy economista de profesión y trabajo en el Departamento de Desarrollo Estudiantil de la universidad. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Qué ves ahí? Ahora quisiera que otros de otras profesiones miraran la imagen, se detuvieran a la imagen. ¿Tú qué ves ahí? En esa imagen, para todos, pero Ahí veo un contexto problema, una situación que se presenta pues, a raíz de una falla en la ok, planificación de un proyecto. perfecto, pero ya fíjate que me está dando las causas. Entonces, si yo veo esta imagen, lo que le comunica al economista, como en el caso tuyo, puede ser distinta y es la misma imagen a lo que le comunica, por ejemplo, a un ecólogo. Pensemos a un ecólogo, pensemos a un ingeniero, a un experto en materiales. Pensemos que es la imagen de un familiar, esta imagen la está viendo un familiar de alguien que murió en este accidente. Pensemos en el dueño de una empresa que transporta materiales de Bogotá al llano. Pensemos en el transportador. Es decir, cada persona está viendo, si bien es cierto, es la misma imagen, podemos identificar un problema, pero lo está leyendo de maneras distintas. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, la caída del puente Chirajara, podríamos decir que es una situación, problema, que me va a generar un problema, pero ese problema puede ser distinto para los tipos de personas que les acabé de mencionar, ¿vale? Quiero que, no sé si Ángela podamos agrandar la imagen 2, donde dice 4 de cada 10 españoles aseguran
que no gozan de buena salud mental y un 15% ha pensado en el suicidio. Para que podamos ver esas gráficas. Estos son datos en un periódico muy recientemente a raíz de la pandemia, ¿cierto? Entonces allí, si yo miro esa imagen, leo esa imagen, interpreto esa imagen, pues me está presentando unos datos estadísticos, ¿sí? Que a su vez reflejan una situación, problema, que puede generar un problema. Es distinto la situación problema al problema. Y en la gráfica 3 es unos datos que presenta el maestro de Subiría para Colombia recientemente, el año pasado, 2023, que sale en la revista Cambio. Dice, ¿por qué son más frecuentes las crisis emocionales de los jóvenes? Entonces, allí también podemos ver que hay una situación, problema que va a generar diferentes tipos de problemas familiares, sociales, de interacción, que tienen que ver con el desarrollo físico, que tiene que ver con el desarrollo psicológico, que tiene que ver el desarrollo inclusive cognitivo, como bien ya lo están eh, los diferentes investigaciones que se generaron a propósito de la pandemia. Entonces, la pandemia como hecho es una situación, problema, pero es distinto a la pandemia para el estadístico, como la lee para el médico, para el ecologista, para un biólogo, para un ciudadano cualquiera. ¿Okay? Entonces, aquí quiero que ustedes empiecen a pensar en cuáles situaciones problemáticas, cuáles son las situaciones problema del departamento de Santander, donde está ubicada la universidad, en un contexto geográfico, en una situación política, económica, sociocultural, para que desde allí podamos generar problemas desde nuestras disciplinas. ¿Ok? Porque yo les voy a hablar desde allí. Entonces, si hacemos una nube de palabras, quizás muchas de estas, las que están en la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva, en esa, perfecto, algunos problemas del aula estarían relacionados con la inclusión, por ejemplo, ¿sí? Con los modelos pedagógicos, con la flexibilidad, con la virtualidad, con aspectos particulares del estudiante, con las formas y procesos del aprendizaje, como asumimos precisamente ese aprendizaje. Entonces, fíjense que cada una de estas puede ser una situación, problema, en la que podemos generar problemas y ya estamos contextualizándolos a valga la redundancia, a un contexto mucho más específico como es los problemas del aula, ¿cierto? La siguiente. Independiente del grado en el que trabajemos, este octágono didáctico nos permite pensar desde preescolar hasta doctorado, ¿cierto? Pasando por los programas en los cuales ustedes están formando estudiantes de pregrado y de maestría y de doctorado. Fíjense que un profesor de educación básica está formando estudiantes para carreras que en este momento no existen. Y ustedes están formando profesionales con un título para ejercer labores, para ejercer tareas, para desarrollarse en diferentes campos profesionales que posiblemente no están concretos en el 2024. Entonces, este octágono didáctico nos permite plantearnos todas esas preguntas que de alguna u otra manera tenemos que pensar los docentes. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cierto? ¿Cómo selecciono esos contenidos que voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar eso que voy a enseñar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cuándo lo voy a enseñar? ¿A quiénes lo voy a enseñar? Y tiene que ver con los contextos. No es lo mismo enseñar en primer semestre que en quinto o que en décimo, ¿cierto? No es lo mismo enseñar, digamos, que matemáticas, que enseñar, digamos, química o enseñar digamos, diferentes procesos, por ejemplo, aquellos procesos químicos en la industria. No es lo mismo formar un médico que formar un ingeniero, aunque tengan elementos comunes en términos de la formación, ¿cierto? Requieren entonces de desarrollar competencias distintas y aunque aquí para que veamos es que estos elementos son claves para el desarrollo de las competencias y particularmente ahora para pensar los resultados de aprendizaje. ¿Dónde lo voy a enseñar? ¿Con qué recursos? ¿Cómo evalúo?
Inclusive estos elementos me dan un sello de un, digamos, de un aspecto curricular en el que yo puedo identificar características propias, ¿cierto? De los procesos de formación, por ejemplo, si yo entrevistara a alguien que cierre el micrófono, por favor. Yo puedo inclusive a través de estos elementos darle un sello microcurricular, quizás no macro ni meso, sino microcurricular, por ejemplo, que no es lo mismo formarse un médico en una universidad A, B, C o D, porque esos elementos a nivel microcurricular es lo que dan el sello particular de la institución, es decir, lo que le dan la identificación. Entonces, ¿cómo favorecer la investigación formativa? Es una pregunta que puede tener muchas aristas y quizás muchas respuestas, ¿cierto? Yo voy a plantearles algunos elementos a partir de una estrategia que es el aprendizaje basado en problemas desde la realización de trabajos de investigación y desde la puesta en marcha de esta estrategia en el campo de la educación, pues los resultados han sido favorables y me permiten decir que efectivamente sí va a favorecer la investigación formativa, entendida como aquella investigación que da unos cimientos de orden conceptual, teórico, procedimental, que aproxima a los estudiantes a pensar qué es la investigación, para qué se investiga, cuál es el papel de la investigación, más allá de unos elementos particulares, específicos, concretos, que yo llamo instruccionales, como hablar de marco teórico, tesis, hipótesis, objetivos. Esos elementos son, digamos que que uno podría decir que instrumentales a la hora de pensar la investigación. Pero la investigación es más que eso. La investigación tiene que ver con lo político, la investigación tiene que ver con el Producto Interno Bruto, la investigación tiene que ver con el modelo económico, la investigación tiene que ver con el modelo político también. La investigación no es aséptica. Por eso les pregunto a mis estudiantes por qué, por ejemplo, de dónde provenían las vacunas, por ejemplo, en el COVID, de dónde provenían, para hablar de la investigación desde el orden geopolítico. Y tiene que ver también con otros elementos que de pronto dejamos a un lado, pero que son importantes a la hora de pensar la investigación y de formar investigadores, formar futuros investigadores. Ya no para solucionar problemas únicamente, sino para identificar problemas, para caracterizar problemas, para generar buenas preguntas de investigación, porque las preguntas de investigación se diferencian de otro tipo de preguntas que tienen otro, digamos, otro orden y otro tipo de objetivos. Entonces, basado en esos elementos, la siguiente, ¿qué es el aprendizaje de problemas? Esta es una estrategia rápidamente para que vayamos compartiendo. La siguiente. Esta estrategia, digamos que el concepto se acuña hacia los años 60, 70 y surge precisamente en un campo de aplicación de las ciencias naturales como es la medicina. Entonces, en dos espacios diferentes en Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Y acoge hoy, digamos que se ha ido transformando, pero al ser estrategia se sustenta, digamos, se fundamenta epistemológicamente sobre algunos elementos de orden pedagógico y, por supuesto, de orden didáctico. Uno tiene que ver precisamente con el concepto de aprendizaje. El concepto de aprendizaje que tiene que ver con pensar que una persona aprende cuando es una de las muchas definiciones que ustedes pueden encontrar, que una persona aprende realmente algo cuando hace transferencia de un conocimiento, lo hace en otros contextos, cuando soluciona un problema en términos de que logra, digamos, tener un punto de partida, identificarlo y logra plantear soluciones distintas, novedosas. Y aquí, entonces, epistemológicamente toma los elementos de Piaget, de Ausubel y Vygotsky. De Piaget toma todo el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de formación e investigación y hablamos del aprendizaje basado en problemas, tenemos que pensar entonces que en investigación pues se desarrolla el pensamiento hipotético deductivo, se desarrolla el pensamiento abstracto, se desarrolla la capacidad analítica, se desarrolla la capacidad argumentativa, se desarrollan otra serie de elementos, ¿cierto? De Ausubel tomamos el concepto de aprendizaje significativo, entendido como aquel aprendizaje que vincula
los conocimientos o los llamados saberes previos frente a la nueva información, pero no los vincula de manera arbitraria ni causa-efecto únicamente, sino los vincula de manera coherente y pertinente para el sistema cognitivo del estudiante. Y de Vygotsky tomamos, por supuesto, la zona de desarrollo próximo, en la que plantea que este concepto, que es muy importante a todo nivel, plantea cómo podemos aprender de una persona más capaz, de alguien que hace la tarea mejor, de alguien que ya ha hecho el recorrido, de alguien que tiene experiencia en este campo. Y eso me lleva a pensar entonces más adelante cuál sería el papel del profesor, ¿cierto?, frente a esta estrategia de aprendizaje basada en problemas. La siguiente. Aquí, este mapa me queda cortico para, digamos que les decía, surge en las universidades de Western en Estados Unidos, y en Canadá y en la de McMaster en Canadá, perdón, la de Western en Estados Unidos y la de McMaster en Canadá hacia los años 60 y ha ido transformándose. Actualmente podemos encontrar modelos pedagógicos y modelos didácticos basados únicamente en la estrategia basada en problemas, como es el caso de mucho más local, mucho más conocido para nosotros, la Universidad de Antioquia, que lo utiliza en a las, a las a las formaciones y profesiones que tienen que ver con el campo de la salud, como la psicología y la ontología y otras, sino que también en el área de las ciencias sociales ustedes pueden encontrar y si a bien consideran, yo les hago llegar material, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas en contaduría, en el arte, ¿cierto? En las artes plásticas, en arquitectura, digamos, en la formación de estos profesionales. Entonces, es una estrategia que tiene unos elementos que favorecen la formación de investigadores, favorece la formación, particularmente en esa investigación formativa, que si bien es cierto, no genera conocimiento nuevo posiblemente, y esa no es la función, sino aproximarse a lo que es la investigación y al proceso de investigación desde diferentes aristas, que les decía que es importante hacerlo más allá de lo instrumental, que yo llamo de esa manera, al llamado anteproyecto, proyecto y la tesis. Alguien que hace un proyecto, alguien que hace una tesis para graduarse de pregrado, eso no lo hace investigador. El que haga una investigación, eso no lo hace investigador. No, no, digamos que ese carácter, ese título, por decirlo, se adquiere y se va formando a partir de muchos otros elementos que hacer un trabajo para graduarse. Entonces, y debe superar esto. Pero claro, es importante que en esos procesos de formación profesional, pues aproximamos a los estudiantes desde diferentes maneras. ¿Qué diferencia habría entonces entre las llamadas, desde el punto de vista cognitivo? Uno puede identificar dos modelos, los modelos llamados tradicionalistas y los modelos llamados constructivistas. Entonces, en los modelos constructivistas vamos a ubicar las llamadas, algunos autores las llaman estrategias por investigación, otros las llaman estrategias por indagación, y como se las mencioné, allí vamos a encontrar aprendizaje basado en proyectos, seminario alemán, estudio de casos, los talleres, aprendizaje basado en preguntas y bueno, y otras que de pronto se me escapan en este momento. Quisiera que se detuvieran un poquito, entonces, la siguiente, digamos que en este cuadro, eh, en el que trato de presentar algunos elementos de comparación entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en problemas. Eh, Aquí no estamos hablando, y es una posición personal, una clase magistral es bienvenida también. Una clase magistral con esos elementos que llamamos tradicionales, entre comillas, también es bienvenida. Así que entonces, lo que sucede es que cuando se convierte en la única forma, pues ya digamos que iríamos a tener dificultades y comprendemos la producción y comprendemos la construcción de conocimiento a partir de allí, pues allí hay unas dificultades en términos conceptuales. Entonces, me voy a detener en el ABP. Los profesores tienen el rol de facilitadores, de tutores, de guía, de coaprendices, porque también en el proyecto, en el aprendizaje basado en problema, el profesor no necesariamente tiene que ser el experto en el asunto, en el tema o en los contenidos que son objeto de estudio, de análisis a partir del problema.
porque con ellos también aprendemos los profesores. Eso significa que cuando tenemos una situación, problema, no estoy hablando de los problemas típicos de matemáticas, de lápiz y papel que aparecen en el final de los capítulos, cuya respuesta ya la sabemos los docentes. No, estos problemas no tenemos respuesta clara ni los mismos docentes, sino que en un sistema en un sistema de coaprendizaje, tanto profesores como estudiantes, nos reconstruimos y nos reconfiguramos. Aquí pues, los alumnos tienen que tener una responsabilidad de aprender, por supuesto, este tipo de estrategias requieren ciertas condiciones, no solamente para el maestro, no solamente para el estudiante, no, para la escuela, en este caso cuando menciono la escuela, la universidad, para el departamento, y podemos diseñar problemas a nivel tanto longitudinal como de manera transversal, ya vamos a mirar cómo. Se diseña los profesores diseñan un curso basado en problemas. Los problemas tienen que ser abiertos. Ya vamos a mirar qué significa un problema abierto, ¿cierto? Frente a los cerrados. Los profesores buscan mejorar la iniciativa de los alumnos y es allí donde podemos no solamente motivarlos, sino que el estudiante deja ver su innovación, su creatividad, ¿cierto? Al momento de presentar no solamente el proceso, sino desarrollar el proceso, sino presentar las soluciones. El trabajo en equipo, que es fundamental, la interacción, el aprendizaje basado en problemas, la sugerencia y la experiencia es que siempre debe ser en grupos pequeños, no grupos tan grandes tampoco. Digamos que no hay un ideal, pero yo recomendaría trabajar entre 3 y 4, más de 5 ya es, digamos, dificultad en términos del manejo en el aula y el manejo de otros elementos que nos corresponden como tarea a los docentes desarrollar. Eh, digamos que aquí también es clave identificar no solamente los intereses en términos, digamos, de contenido o las temáticas o las líneas de trabajo a desarrollar, sino también es importante saber cuál es yo la llamo la maleta cognitiva. Es decir, cuál es una maleta, si yo reviso la maleta de todos ustedes y voy a ubicarme en 3 personas, 3 mujeres, por ejemplo, en un bolso, llevan distintas cosas. Pueden tener elementos parecidos, pero pueden también tener elementos diferenciadores. Entonces, ¿cuál es la maleta cognitiva? ¿Cuál es la maleta individual? ¿Cuáles esos recursos con los que cuenta el estudiante? Yo, cuando voy a desarrollar el aprendizaje basado en problemas, tengo que tener en cuenta eso a la hora de pensar en el problema, ¿cierto? Y por lo tanto, también, pues pensar, como les decía, el trabajo en equipo, hablamos de un ambiente de carácter cooperativo. La siguiente. Eh, entonces, aquí, digamos que este es un esquema que me presenta muy adaptado de este señor bastante ya, pero me gusta en términos de comparar el esquema tradicional. Generalmente, lo que hacemos en clase, generalmente se expone lo que creemos que debe saber el estudiante, ¿cierto? Lo que está en la guía de cátedra, lo que está en la guía de contenidos, lo que hemos determinado como cuerpo profesoral, como institución, como departamento, ¿cierto? Se expone, normalmente alguien, en este caso los estudiantes, se aprenden una información, se presenta un problema para aplicar lo aprendido. Entonces, fíjense que la aplicación prácticamente que va al final. En el aprendizaje en problemas es cíclico, el problema no es al final, el problema es el motivador, es decir, el problema se presenta al inicio. El problema es el inicio de la sesión, el problema es el inicio de la unidad, el problema es el inicio del semestre, ¿sí? Porque podemos desarrollar problemas basados, digamos, en tiempo, cronológicamente podemos desarrollar problemas para 2 horas, para una semana, para 15 días, inclusive para todo el semestre, como ocurre en muchas facultades digamos, no sino facultades de medicina. Se identifican, a partir del problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, es decir, qué es lo que requiero yo para aprender y poder plantear en ese proceso que me está dando el problema, poder plantear soluciones coherentes y sobre todo pertinentes con las preguntas, que son las preguntas, ya vamos a mirar la estructura, orientadoras. Se da el aprendizaje desde la información y planteamos y esas primeras hipótesis, cómo van cambiando a medida que tenemos contacto con las nuevas fuentes de información, a medida que tenemos contacto con lo que sabe el compañero, a medida que tenemos contacto cuando interactuamos con el objeto de estudio con los demás, a medida que tenemos contacto con las preguntas que van surgiendo, ¿sí? Y finalmente se resuelve el problema, pero allí no queda, como cualquier investigación, pues cualquier investigación genera parte de un problema,
Se plantea unas formas para solucionar ese problema, pero al final surgen otras preguntas, es decir, otras preguntas, distintas, preguntas que pueden motivar otros problemas nuevos, como ocurriría en la investigación en cualquier campo en el que están ustedes formando. Como les decía ahorita, la siguiente. Me avisan hasta dónde vamos, ¿vale? Profe, ¿hasta qué horas vamos? Hasta las 12. Perfecto. Entonces vamos bien aquí. Preguntas hasta aquí, inquietudes. En la diapositiva entonces está mostrando, digamos, esos elementos teóricos. No voy a, para centrarnos más en otra cosita, digamos, esos fundamentos teóricos, porque cualquier estrategia que nosotros usemos, pues tiene unos fundamentos teóricos, unos fundamentos conceptuales, inclusive unos fundamentos epistemológicos, es decir, que tienen que ver con el conocimiento. Estamos parados sobre modelos constructivistas que destaca el papel activo que tiene el estudiante ya no como receptor, pero el activo tiene que ver es con su sistema cognitivo. Por eso hay la gráfica en la que hay como dos, ¿cómo se llamarían? Que se están engranando, ¿cierto? Una permite que se mueva la otra, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere ese papel activo del estudiante. No el papel activo, el pasivo en términos de consumismo de teorías filosóficas, psicológicas, una cantidad de información que se la dejamos a la memoria, pero que la memoria pues nos puede fallar, nos puede engañar inclusive también, ¿cierto? Entonces, y eso no sería, desde el punto de vista del constructivismo, no sería aprender, con H, aprender, cuando lo hago mío. Cuando yo hago mío algo, cuando compro algo, por ejemplo, es mío, nadie me lo quita, bueno, exceptuando pues si tenemos ladrones a la vista, pero normalmente no, eso es mío, me pertenece. Lo mismo va a pasar con el aprendizaje si lo miramos desde allí, desde ese papel activo que tiene el estudiante, entonces requiere, por supuesto, una motivación interna que sea mayor que la motivación externa en términos de, por ejemplo, los estudiantes con los cuales ustedes ya están trabajando, pues la motivación externa, si la graficamos, debe estar muy baja, la externa, ¿sí? Mientras que la motivación interna debe ser bastante alta para desarrollar este tipo de actividades. Se basa también en la posibilidad de ser innovadores, de crear. Por eso el desarrollo de los procesos de pensamiento de orden superior como el diseño, el proponer algo nuevo, pues están en la parte superior y allí debemos llegar, ¿cierto? Pasando por procesos de argumentación, síntesis, análisis, ¿sí? Y dejando procesos básicos como la memoria, digamos, en un segundo plano. No quiere decir que la memoria no sea importante, por supuesto que es importante, pero ¿para qué? Vamos a mirar cuándo usamos esa memoria de corto plazo, que es la memoria de trabajo, y la memoria de largo plazo, cuándo la recuperamos, en qué momento la recuperamos, cómo la recuperamos, ¿sí? ¿Qué situaciones nos ayudan a recuperarla? Por ejemplo, cuando activamos conocimientos previos. Los contenidos, bajo esa mirada, los contenidos son el pretexto para desarrollar competencias. Eso quiere decir que un mismo contenido podemos desarrollar diferentes competencias, ¿cierto? Y diferentes competencias pueden ser el producto de un solo contenido, ¿sí? Pero vamos a mirar lo que los contenidos es un pretexto. Entonces, con cualquier contenido, ¿cierto? Podemos desarrollar competencias. Lo que sucede es que tenemos que tener claro es cuáles son las competencias que tenemos que, que, que desarrollar, cuáles son las competencias que tenemos que favorecer, ¿cierto? ¿Cuáles son las competencias que tiene que desarrollar, por ejemplo, un médico? Si hay algún médico aquí o cualquier persona que haya revisado, por ejemplo, las competencias según el proyecto Turing Europa, para los médicos aparece en primera instancia la competencia saber diligenciar una historia clínica. Es una parte instrumental, pero se requiere que los médicos sepan diligenciar una historia clínica. Entonces, esas competencias las tenemos que tener claro como equipo desde el comienzo del semestre. En ese sentido, ¿cuál sería el papel del docente? Que ya decíamos que lo queremos ver como un tutor, como un guía, ¿cierto? El trabajo en equipo, los procesos metacognitivos tanto para el docente como para los mismos estudiantes en términos de ir pensando qué va bien,
qué no va tan bien, qué podemos modificar, qué podemos cambiar, siempre pensando en favorecer esos procesos y de esa manera consideramos la evaluación no como una parte terminal ni como una parte sumativa, sino también la evaluación viene a ser de parte formativa, es decir, cómo la evaluación me permite desarrollar procesos de aprendizaje, cómo la evaluación me permite entonces hacer procesos de monitoreo, cómo la evaluación me permite hacer seguimiento. La siguiente. Pensar en cualquier estrategia y particularmente esta que tiene que pensarse el currículo de manera distinta. ¿Sí? Es decir, esto es podríamos decir que un puzzle, un rompecabezas en el que cada ficha del sistema es importante y no podemos presionarla, ¿cierto? Para poder ver la figura. Cada ficha tiene una forma de interactuar como un sistema con la otra, donde el todo y la parte, pero también la parte con otra parte, la parte uno con la parte 8, si las tuviéramos numeradas, en la que cada parte es importante para que el sistema funcione. Entonces, no basta con que funcione únicamente, conozcamos la estrategia per se en términos conceptuales metodológicos, sino que también esa estrategia puede ser adaptada, puede ser reconfigurada, pueden haber cambios de acuerdo a los contextos particulares de uso, de acuerdo a las situaciones donde está implementando, de acuerdo a las características de los estudiantes y por supuesto también en consonancia, en coherencia con las competencias que queremos desarrollar. La siguiente. La siguiente. Listo. Entonces, ¿qué características tiene un problema en ABP? Me hace un favor, vamos a mostrar uno, le vamos a ir leyendo donde te envié, Ángela, el documento en Word. Sí, señor, Entonces ya lo vamos a proyecto. mostrarlo, exacto. Entonces les voy a mostrar, voy a hacer el ejercicio, digamos, distinto. Voy a mostrarles un problema, ¿cierto? Les voy a ubicar un poco desde dónde surgen. Pongamos solo uno grande, más grande que ellos puedan leer desde arriba, bien, bien. Ahí. Estos, ahí. Estos problemas surgen, digamos, en la parte, que veamos el título en la parte superior, Ángel. Entonces dice problemas de química orgánica. Aquí se diseñaron dos problemas para química orgánica y dos problemas para química analítica. ¿Hay alguien de química aquí en el, en el auditorio? Ok, bueno, parece que no hay nadie. Entonces, pero quisiera que hicieran ustedes, a partir de lo que van a leer, intentaran hacer transferencia digamos, no solamente sus profesiones, sino las áreas de conocimiento en las que se inscriben y particularmente hicieran el ejercicio para una asignatura. Entonces, estos problemas de química orgánica son para estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental para tercer semestre. Si ustedes ven la situación problema, ojo, la situación problema es el uso de plaguicidas en la producción de alimentos en el departamento de Boyacá. Esa es una situación. Y de ahí se desprende el problema. El problema es particular como nosotros lo diseñamos, pero el uso de plaguicidas en la producción de alimentos en el departamento de Boyacá de ahí pueden surgir diferentes problemas. Entonces, lo que hicimos nosotros en un trabajo de investigación fue identificar inicialmente cuáles eran las situaciones, problemas que podrían ser objeto de estudio, objeto de análisis, y a partir de allí, entonces, eh, lo voy a leer si les parece para ganar un poco de tiempo. Entonces dice, o alguien me quiere ayudar a leer. ¿Están ahí? Hola. Yo le ayudo mientras tanto. Bueno, Sí, entonces yo sí, lo voy a hacer. estamos aquí. Lo que pasa es que hay cierto retraso en los comandos, pero sí estamos. Ok, perfecto. Entonces dice, la situación problema es distinto al problema, ojo, ¿vale? Eso debe quedar claro. La situación problema es distinto al problema. Ya les ponía el puente de Chirajara, que de ahí surgen varios problemas de corte ecosistémico,
de orden, por ejemplo, del tipo de materiales, inclusive de orden ético, ¿cierto? Hola. Ambiental. Bueno, entonces voy a leer el problema. Dice, una de las preocupaciones constantes en la historia de la humanidad ha sido el acceso a los alimentos, ya que representa una necesidad básica para el mantenimiento de las poblaciones. En la actualidad, la agricultura se ha convertido en el suministro mundial de alimentos, apoyada en gran medida por el uso de plaguicidas y productos sintéticos que contribuyen a la defensa de los cultivos contra plagas y enfermedades. Sin embargo, la aplicación generalizada de este tipo de productos ha traído una serie de problemáticas sobre la salud humana y la calidad del ambiente, debido a su toxicidad y persistencia en los alimentos consumidos, además de la resistencia cada vez mayor de las plagas a los pesticidas usados. Mentalmente, por favor, quiero que vayan leyendo los otros dos párrafos. Si quiere, Ángela va subiendo, por favor, para que vean el segundo y tercer párrafo. Profe, si quiere, le colaboro leyendo. Perfecto, muchas gracias, muy amable. La resistencia que adquieren las plagas a los productos que las combaten conllevan a un círculo vicioso, debido a que éstas se vuelven más resistentes. Por lo tanto, requieren la aplicación de plaguicidas en mayores dosis o con mayores concentraciones, lo que incrementa también los efectos nocivos de estos productos en los ecosistemas. Los que se encuentran el desequilibrio ambiental, el empobrecimiento de suelos, la contaminación de cuerpos de agua, la disminución de organismos polinizadores y los riesgos en la salud humana. En este contexto, el foco de diversas investigaciones se ha centrado en encontrar alternativas a los plaguicidas convencionales, como el uso de componentes químicos presentes en algunas especies de plantas. Es importante señalar que algunas plantas sintetizan sustancias bioactivas que, dadas sus características de composición y estructura, pueden generar alteraciones a nivel celular en otros organismos al inhibir su crecimiento, su reproducción, alterar el metabolismo e incluso producir la muerte. De hecho, existe una rama de la ecología química que estudia los efectos de los compuestos activos producidos por las plantas en relación con otros organismos, conocida como la alelopatía, que se refiere al estudio de los metabolitos producidos y liberados al medio por plantas, algas, bacterias y hongos que pueden tener bioactividad frente a otros organismos. Bueno, ahí hay una imagen, quiero que detallen la imagen, la figura 1, es el ají conocido por sus efectos repelentes, Toca viene la fuente y dice, tomando como referencia lo anterior, es decir, los 3 párrafos anteriores, es importante reconocer el potencial que representan los compuestos presentes en las plantas que pueden ser usados para ejercer controles biológicos en los cultivos, puesto que son una alternativa con menor toxicidad, rápida degradación en el ambiente, en el medio ambiente, amplio modo de acción e inducen una menor resistencia a los patógenos. Luego dice, considerando los aspectos expuestos anteriormente, surgen los siguientes cuestionamientos. Desde el conocimiento tradicional, ¿cuáles plantas tienen propiedades biocontroladoras? ¿De qué manera se pueden extraer, caracterizar y clasificar los compuestos presentes en una planta? ¿Cómo se determina el potencial uso como plaguicida de dichos compuestos? Entonces, quiero que pensemos entonces, por favor, ¿qué tendría que hacer un estudiante si le presentamos este problema y qué tendría que hacer el estudiante para resolver esas 3 preguntas? Desde el punto de vista de digamos, de los procedimientos y desde el punto de vista tanto de los saberes previos como de lo que iría a desarrollar, como de las actividades, como qué tendría que hacer. Quisiera que me escribieran en el chat, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer un estudiante para poder responder estas preguntas? Bueno, se puede hacer un método, el método científico, en el cual pues mediante investigaciones se podría encontrar alguna manera de la extracción, puede ser por software o puede ser por agua caliente, así como hacemos infusiones. La caracterización se puede hacer por algunos métodos analíticos, instrumentales, y la clasificación las pueden hacer Pero pues, estás hablando como profesor, porque sí, creo que el discurso, no, yo, no, yo no, sí. no. Como Habla, estudiante, ponte en el papel, tú como profesor, pero si tú le presentas eso, ¿qué debe hacer el estudiante? No el profesor, ¿qué debe hacer el lo estudiante? primero que tiene que hacer el estudiante es pues que analizar el problema que se está generando. Ah, muy bien. Entonces lo primero que tiene es que leer el problema.
Pero Sí, además de leerlo, ¿qué tendría que entender allí? Comprender. Y tiene hay un que, co- lenguaje propio de un área, exacto, ¿cierto? De conocimiento. sí, ¿Sí? sí, Entonces claro, la tendría que parte de los fertilizantes tiene que comprender qué es un fertilizante, para qué es, cómo se usa, cómo se sintetiza, cuáles son los problemas que genera el fertilizante. Bueno, muy bien. Entonces dejémoslo por ahí, ¿vale? Dejémoslo hasta ahí. Esto es, construimos otro, por ejemplo, composición de los fármacos. Ah, bueno, estos problemas son hechos por nosotros. Usted no los va a encontrar en ninguna fuente. Bueno, ahorita que va a salir publicada una... Esos problemas los hicimos nosotros, los profesores, con dos estudiantes que estaban haciendo la práctica, ¿sí? Entonces, quisiera que miráramos, estos son problemas, llamémosle nuestro texto, nuestra proceso original. No vamos a encontrar, no son sacados de ningún libro, ¿ok? Y ahí ya hay una responsabilidad de cuerpo docente, ¿sí? Claro, pueden ser problemas desarrollados para 3 materias del mismo semestre a nivel, digamos, horizontal o para todo el semestre y en el que cada uno vaya aportando, ¿cierto? O puede ser de manera vertical cuando tenemos estudiantes de primero, segundo, tercero o cuarto semestre o diferentes semestres. Solamente para mostrarles porque no lo vamos a alcanzar a leer, en este caso construimos otro, el que ya les acabo de decir, y para química analítica construimos estos porque vimos, el problema se llama la lluvia ácida, que es un problema, pero lo miramos desde la contaminación atmosférica en la ciudad del sol y del acero, es decir, de Sogamoso, ¿sí? También construimos el texto y al final, pues tenemos, vayan mirando, vayan recorriendo, no sé, profes, las imágenes, para que vean, por favor, ¿escuchan? Sí, señor. Sí, sí, señor. Eso, para que vayan mirando, vayamos pasando, por favor. No, 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 no. El texto, para que vayamos mirando y poder caracterizar no, los problemas, las imágenes del Word. Las imágenes del Word, eso muy bien. Subamos. Aquí tenemos entonces lo de química analítica que les decía lluvia ácida. Y tenemos la actividad agrícola del departamento de Boyacá y pérdida de calidad de los suelos, ¿cierto? Entonces, a partir de situaciones problemáticas reales del departamento, las convertimos en objeto de estudio y análisis para que el aprendizaje sea contextual, el aprendizaje tenga sentido, el aprendizaje esté relacionado con situaciones con las cuales ellos conviven o se informan o inclusive viven directamente alguna de estas problemáticas. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, no, señor. Bueno, No, profe. entonces, listo, muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, si se dieron cuenta en, para poder responder, ¿qué características tiene un problema en ABP? ¿Cierto? Vamos a la presentación. Yo les decía que ese problema fue construido por nosotros, por un equipo. No lo sacamos de ninguna, claro, sacamos los datos de fuentes de información, fuentes digamos, de fuentes primarias, ¿sí? Entonces, los problemas, ¿cómo los presentamos? Es un texto. Y como texto, si ustedes ven la gráfica, ¿cierto? Aquí el texto, pues tiene un lenguaje. Entonces no es lo mismo el problema en metalurgia o el problema en, no sé, qué profesiones estén ustedes aquí, en economía, por ejemplo. Yo puedo hacerlo a partir de economía, yo puedo hacerlo no sé, en arquitectura, en contabilidad, en cualquiera de las profesiones y en cualquiera de las asignaturas, yo puedo hacer un texto donde esté un problema que digamos, se desprenda de una situación problema. ¿Mm? Les ponía el ejemplo del COVID. ¿Sí? La geopolítica del COVID, la economía del COVID, ¿cierto? Digamos, los de psicología, cómo pueden ver allí las problemáticas que se generaron desde el punto de vista digamos, del comportamiento, de las conductas, pero también, por ejemplo, el sistema educativo, todo lo que tiene que ver con las consecuencias que tuvo en términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en términos de, por ejemplo, para niños de primer semestre de universidad o para cualquier niños que empezaban la escolaridad, los problemas de lectura, de escritura, bueno, en fin, los problemas tecnológicos que generaron allí. Y además, cómo los medios de comunicación y de alguna manera nos decían que Colombia estaba a la vanguardia pues de los sistemas tecnológicos y esto demostró que tenemos problemas,
¿cierto? Que los estudiantes, a pesar de tener el celular de más alta gama y el más actual, no manejan el celular para cuestiones de orden académico y construcción de conocimiento, lo manejan para de orden social, pero no tienen ni bendita idea de muchas cosas que tienen allí, ¿cierto? Entonces, el celular tiene que entrar al aula, pero entra desde un motivo, desde algo que permita como recurso usarlo para la generación del conocimiento, para la producción del conocimiento, para el desarrollo de competencias. Entonces, ustedes vieron y espero que eso lo hayan visto en la medida que presentamos y Ángela, pues puedes enviarles la presentación y obviamente si quieren los que estén interesados en los textos, es un texto, ¿cierto? En ese texto pues hay un lenguaje, ¿cierto? En ese lenguaje hay unas expresiones, unos conceptos que el muchacho identifica o no, ¿cierto? Los que identifica, entonces tendría que mirar cómo son esos conceptos y cómo están relacionados en el contexto del texto que le estoy presentando. Entonces, lo primero que va a hacer un estudiante para poder plantear soluciones, ojo, viables, coherentes y sobre todo pertinentes, pues es saber cuál es su maleta de viaje, cuáles son sus recursos, tanto cognitivos como sus recursos de orden conceptual. Es decir, si lo hablamos en términos ausbelianos, cuáles son los famosos conocimientos previos con los que trae, porque esos son los que van a activar y va a generar sus primeras hipótesis frente a esas primeras preguntas. Pero no nos podemos quedar con esas hipótesis, porque las hipótesis se van cambiando a medida que va teniendo contacto con los tipos de datos y fuentes que va recogiendo. Allí ustedes no, lograron ver los tipos de datos. ¿Qué tipo de datos se muestran en el problema? Si alcanzaron o me escucharon. ¿Qué tipo de datos? ¿Qué tipo de datos se presentan en el problema? Sobre todo datos cualitativos. Bueno, hay datos cualitativos, muy bien, pero también hay datos cuantitativos, quizás por el tiempo, bueno, pero ustedes los pueden ver, hay datos cualitativos y datos cuantitativos, que están articulados y se muestran allí. Entonces, el problema, si nos lo podemos pensar como un puzzle, lo que les decía, que no todos los datos deben de estar allí, deben de estar los datos suficientes que le permitan activar los conocimientos previos, que le permitan al estudiante plantearse preguntas, que le permitan generar esas primeras hipótesis, ¿cierto? Pero no tenemos que incluir todos los datos como pareciera realmente en un algoritmo matemático. En química pasa que uno les dice qué es densidad y los muchachos responden masa sobre volumen. Eso no es densidad. Esa es la modelización matemática. Pero para llegar a la modelización matemática, como pasa en la química, en la biología, en la física y en otros campos, en otras disciplinas y otros campos aplicados de esas disciplinas, pues el algoritmo matemático no me lleva a la comprensión del fenómeno, ¿sí? El algoritmo matemático y la modelización matemática generalmente o casi, yo diría siempre, es después. El ser humano aprendió a navegar primero, a utilizar, uy, hijo de madre, esta madera, uy, esa no sirve, se ahogó, pues a partir del ensayo y del error. Ya después vinieron los principios, Arquímedes que dijo cuánta agua se desplaza y bueno, un barco, en fin, las relaciones masa, peso, volumen y todos esos elementos, pero el fenómeno se dio. ¿Por qué no se hunde un pedazo de madera y sí se hunde una moneda? Bueno, esas son cosas, pero el muchacho responde a esa modalización matemática que muchas veces hacemos énfasis sin comprender el fenómeno, sin comprenderlo. Lo mismo pasa, yo diría, en cualquiera de las áreas del conocimiento. ¿Qué recursos utilizamos allí? ¿Qué recursos ustedes lograron identificar? ¿Qué recursos? Hay unos recursos visuales, ¿cierto? No sé si vieron unas imágenes. Los recursos pueden ser un cuadro, un diagrama, una tabla de datos, una Sí, imagen hay unas como de la... imágenes de referencia. Exactamente, exactamente, pero son imágenes que no son seleccionadas al azar, no son seleccionadas de manera arbitraria, son seleccionadas porque tienen una intención comunicativa, ¿sí? Ustedes saben que los resultados de las pruebas saber, pero todavía tenemos problemas para identificar una gráfica directamente e inversamente proporcional. Y eso nos lo enseñan casi desde primero primaria hasta la universidad. Pero todavía los muchachos en un sistema pues se lo pueden mostrar con pollos, con habitantes, con los que murieron del COVID, cómo sube y baja el dólar.
y es difícil entender por qué los muchachos todavía y tienen problemas en el análisis de gráficas, en los análisis de los esquemas, de los dibujos, porque los esquemas y dibujos también comunican y expresan un contenido, hay una intención comunicativa, ¿ok? Entonces tenemos que, digamos que eso no, muchas veces no se enseña, pero hay que enseñarlo. Cómo se lee una imagen, cómo se lee una gráfica, cómo identificar esos elementos. Hay también, por supuesto, las preguntas, ¿cierto? No hay, digamos que no les voy a decir que hay un número de preguntas ideal, ¿no? A veces con una sola pregunta es suficiente. En este caso, nosotros generamos 3 preguntas. Una de ellas, por ejemplo, si ustedes vean, ¿verdad? Digamos que un poco acá lo digo, y espero me escuchen. Por ejemplo, la que estábamos hablando ¿de la qué? Si quiere, volvamos al Word un momentico porque me parece clave. De la producción de alimentos de Boyacá, por ejemplo, las preguntas, fíjense que una tiene que ver con la relación, cuáles plantas tienen propiedades biocontroladoras, pero desde el conocimiento tradicional. Entonces estamos dialogando con otras cosmovisiones, con otras formas de pensar el mundo, con otras formas de pensar el conocimiento, en este caso el conocimiento tradicional. Si vemos las preguntas de los fármacos y su relación con los efectos secundarios, además de lo que dijo el profe, que estaba diciendo, claro, pero es pensar en qué debe hacer el estudiante, qué debe hacer para extraer, qué es distinto, qué debe hacer para caracterizar, qué debe Profe, hacer ¿cuál para ejemplo, clasificar. perdón? En el primero, ahí, el primero, en el primero. Este. Sí, el ají, ese, ¿sí? El profe estaba, digamos, respondiendo como profesor, pero la idea es que pensemos qué necesita hacer un estudiante y que él mismo proponga. Nosotros aquí, ellos mismos propusieron los procesos. Nosotros no le dimos guía de laboratorio, ni le dijimos nada que hacer. ¿Cómo lo va a extraer? Pues tendrá que consultar fuentes, cómo lo va a caracterizar, cómo lo va a clasificar, qué equipos va a usar, qué reactivos, cómo se manejan esos equipos. Ellos tienen que hacerlo, tienen que buscar la información. ¿Mm? En el otro problema, si me permiten ahí abajo, composición de los fármacos. Exacto, vamos a las preguntas. Las preguntas son, ahí hicimos 4. ¿Cómo se clasifican los fármacos según su estructura y sus principios activos? ¿Qué técnicas pueden utilizar para determinar sus principios activos en un fármaco? ¿A qué se deben los efectos secundarios que producen algunos fármacos? ¿Cuáles son los aspectos éticos que están implicados en la producción, comercialización y consumo de los fármacos? Y si ya dependiendo de los objetivos usted necesita saber sobre, digamos, no sé, relacionarlos con el papel que juega el INVIMA en términos de comercio o cómo en términos de producción de un fármaco o, por ejemplo, cómo llega a ser ya establecido para consumo humano después de pasar por todo un proceso de investigación. Todas esas preguntas van a depender es de las competencias y de los objetivos de contenido que usted tenga. Recuerden que yo los ubiqué, esos son para docentes de ciencias naturales. Por lo tanto, esos aspectos, algunos aspectos, pues se salen del fuero de lo que ellos deben saber y saber hacer, ¿cierto? Le interesaría más a un químico industrial, a un químico farmacéutico, a un médico. Entonces ya las preguntas tendrían que cambiar. Las preguntas en química analítica, por ejemplo, con relación a la contaminación atmosférica del sol y el acero, ¿sí alcanzan a ver ahí los datos cuantitativos? Porque alguien me decía que cualitativos, no, también hay datos cuantitativos, las figuras, entonces los recursos, una figura, una foto, una tabla, ¿cierto? Que está comunicando al respecto. Miremos las preguntas, ¿de qué manera reconocer la salubridad del agua lluvia en el laboratorio? Entonces ya tiene que ver con un ejercicio práctico. ¿Cómo afecta la lluvia hacia los diferentes ecosistemas? ¿Cuál es el papel de las autoridades ambientales en el control y seguimiento de los protocolos que deben llevarse a cabo en las industrias que transforman materias primas? Entonces, si quiero que miren allí una característica cuando se trabaja la estrategia de aprendizaje basada en problemas, es la interdisciplinariedad, es la posibilidad de dialogar con otras disciplinas, con otros campos de conocimiento, con otras formas de conocimiento, ¿cierto? Que de pronto están, digamos, generalmente encajadas
a una profesión, pero que es necesario dialogar. Y miremos las últimas preguntas cuando hablamos de la actividad agrícola del departamento de Boyacá y pérdida de la calidad de suelos. Me disculpan si voy muy rápido, pero quisiera acá. Entonces tenemos 3 preguntas. ¿De qué manera identificar las características físico-químicas del suelo en relación con su fertilidad? ¿Cuáles son las prácticas culturales llevadas a cabo por los agricultores en su región para el cuidado y manejo del suelo? ¿Qué aspectos tomaría en cuenta para diseñar un programa de capacitación sobre el manejo apropiado de los suelos, considerando la normatividad establecida por el Estado colombiano? Entonces, fíjense que esa última, pues, para diseñar un programa, pues yo tengo que tener algo en la cabeza. Yo no puedo diseñar desde lo que no tengo, ¿cierto? Y pues debe ser coherente pues, con un objetivo, el manejo apropiado. ¿Y qué sería el manejo apropiado? Y tiene que considerar la normatividad establecida por el Estado colombiano. Entonces, no voy a diseñar al azar, tengo que empaparme, por lo menos ahí en esa pregunta hay 3 elementos claves. ¿Me hice entender? Sí, profe, sí, señor. Ok. Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. Un momento, profe. Aquí. Es la siguiente. Entonces ya estamos respondiendo y espero que sea así la pregunta anterior que decía qué características tiene un problema en ABP. Aquí hablamos de algunos autores hablan de problemas abiertos frente a problemas cerrados. Otros hablan de problemas estructurados a problemas no estructurados. Entonces, ¿cuáles se prefieren en el aprendizaje basado en problemas? Se prefieren los problemas abiertos o desde la perspectiva de problemas no estructurados frente a se prefieren problemas no estructurados, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué caracteriza cada uno. Los estructurados proporcionan todos los elementos del problema para un alumno, es decir, están todos los datos. Inclusive muchas veces puede faltar un dato, pero se da, digamos que termina siendo una parte, son los típicos problemas de lápiz y papel que aparecen al final de un capítulo muchas veces, ¿cierto? Donde el problema se soluciona es a partir del uso de un algoritmo, del uso de una fórmula, ¿sí? Que es básicamente, y muchas veces ni siquiera entienden de dónde salió ese proceso de modelización matemática. ¿Mm? Requiere la aplicación de un número limitado de conceptos, reglas o principios y tener soluciones que son comprensibles y sobre todo, esto es bien importante, son problemas que ya conocemos la respuesta, ya conocemos la solución y sobre todo que son únicas respuestas. Mientras que la siguiente, los problemas no estructurados, que son los que se prefieren en aprendizaje basado en problemas, son problemas similares a los que presentan la vida real, ¿no? ¿Sí? A los que a diario prácticamente estamos y que es posible que el mismo problema para una persona o la misma situación, problema no para una en diferentes contextos y para las mismas colectividades o para una persona en un contexto y otra persona en otro contexto, esa situación no sea problema. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que esos problemas que estamos allí, pues se asemejan a la vida real en que no tenemos una respuesta inmediata en el momento, sino que nos decantamos a concentrar, a pensar, a mirar cómo los que se han separado, por ejemplo, ¿Mm? Los que están planeando un viaje y hay un límite de plata, no sé, hay problemas de la vida cotidiana, los que todos vivimos a diario, ¿cierto? Claro, al no estar ceñidos a lo estudiado en clase, sus soluciones, porque las soluciones, generalmente este tipo de problemas, los estudiantes digamos que no son del diario vivir, pues al no estar ceñidos a lo estudiado en clase, las soluciones no son tan predecibles y normalmente requieren la integración de diferentes áreas de conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso decimos que son potentes oportunidades de aprendizaje porque son la semilla de interés. Allí hay conceptos significativos que están en el problema, pero que otros los va reconstruyendo y reconfigurando, porque es posible que ese concepto lo haya leído desde una manera, pero a medida que se está desarrollando el problema, pues ese concepto ya cambie, ¿sí? Como ocurre con el desarrollo digamos,
del conocimiento, con la ciencia, con el conocimiento de manera general. Es cambiante, es dinámico, es flexible, no es estático, ¿cierto? Y por supuesto, pues tenga una relación con el mundo real, que era lo que les decía, nosotros inicialmente hicimos identificación de las situaciones problemáticas del departamento de Boyacá que podrían ser tomadas desde la química, la orgánica y la analítica para llevar al aula. La siguiente. Los tipos de problemas, entonces, ven la gráfica, entonces hay varias definiciones, hay autores, digamos, que los plantean de diferentes formas, pero los cerrados a los abiertos, entonces, en el aprendizaje basado en problemas preferimos los abiertos, ¿sí? Los descontextualizados frente a contextuales y situados, preferimos los problemas contextuales y situados. Ahora, esos problemas contextuales y situados puede ser una problemática de orden global, pero que nos puede estar afectando o nos incide de manera central o de manera, digamos, tangencial, pero de alguna manera nos está incidiendo. O puede ser un problema de carácter nacional, o puede ser un problema de carácter local. Lo más importante es que sean contextuales y situados, es decir, que no sean desconocidos o que para el estudiante, que de alguna u otra manera él tenga algún tipo de conocimiento que ese problema existe, que es real. A algunos los toca más directamente que a otros. Trabajamos los problemas, otros los dividen en problemas hipotéticos y problemas reales. En ABP se prefieren problemas reales. Problemas disciplinares frente a problemas interdisciplinares, la idea es que sean de carácter interdisciplinar, que abra la posibilidad de diálogo con otros conocimientos, con otros campos de conocimiento, con otras disciplinas, con otras, si lo queramos mirar así a nivel curricular y un aspecto de lo microcurricular que tiene que ver con la forma como se dividen las asignaturas, que puedan ser desarrollados a partir del conocimiento que 2 o 3 asignaturas o a lo largo de las 5 o 6 que toman al semestre se puedan plantear problemas desde allí. Entonces, fíjense que aquí también el papel activo del docente cambia, porque es que estos problemas no vienen a la cabeza. Primero, no lo tomamos de ninguna fuente, no lo sacamos, es nuestro, es nuestra producción, con todos los demoles que pueda tener. Entonces, no lo podemos hacer en una tarde, esto requiere su tiempo, requiere dedicación, requiere de un equipo, requiere saber hacia dónde le apuntamos, requiere pensar qué contenidos queremos desarrollar, porque también tenemos que desarrollar los contenidos. O sea, no podemos dejar que el problema los plantee los soluciones los muchachos que no sean soluciones viables o soluciones sacadas como de un, de un gorro de magia. No, se requieren elementos de orden conceptual, procedimental, ¿cierto? Propios de la disciplina y más particular de la asignatura que usted está manejando. Que no tengan una única respuesta, ¿cierto? Sino que en términos de uso del algoritmo, digamos que no se resuelva con algoritmos matemáticos únicamente. Claro, que puede usarlos, por supuesto, y que son necesarios en algunos casos, por supuesto, pero que sepamos el por qué y para qué los usamos, ¿cierto? Entonces se prefieren problemas que puedan tener múltiples posibilidades de solución. La siguiente. Preguntas hasta aquí. Inquietudes, algo que quieran comentar, algo que quieran decir. Profe, pues que es muy interesante cuando habla de las múltiples soluciones que se le pueden dar a los problemas, porque es que precisamente la solución a esos problemas radica en la experiencia individual de cada persona, ¿no? En la realidad que esa persona pueda manifestar. Entonces yo creo que desde el tema como profesores, la iniciativa está en lograr entender cómo articular esas experiencias particulares en un trabajo mancomunado. Es decir, ¿no? Cuando hablaba Claro, de que precisamente se dispone en el aula que los estudiantes logren articular una solución a través de un equipo de 4 o 3 personas, pues cada persona va a tener como un punto de vista diferente acorde a sus realidades, acorde a sus propias experiencias. Entonces yo más bien quisiera como preguntar de qué manera podemos articular que todas las soluciones sean lógicas o que de pronto de las 4 o 3 soluciones que se planteen en el equipo se logre identificar la más lógica a la resolución de la problemática. claro. Ahí hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, y gracias por la pregunta, por la intervención, porque me parece clave.
Lo primero que tenemos que pensar es que el aula es diversa y tenemos diferentes desarrollos, no solamente en orden de conocimientos que trae un grupo, sino en orden de desarrollos cognitivos. Y por supuesto, diferentes desarrollos de las competencias con las que llegan a cuarto semestre a mi materia. ¿Sí? Cuando digo mi materia, pues es la que ustedes, las 3 o 4 asignaturas que ustedes dan. Sí, Lo señor. segundo que tenemos que tener en cuenta es que yo no solamente, lo pongo en el caso de química, porque pues se hizo acá, digamos, yo no solamente enseño química, ojo, un profesor de química también es profesor de lenguaje, porque el profesor de química enseña a leer sobre química, el profesor de química enseña a escribir sobre química. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero ¿hay algún filósofo aquí? ¿Hay un filósofo? No creo, profe, no sé si Bueno, los pero a ver, compañeros. si nos pusieran a leer a Kant o a leer un texto filosófico, cuando yo dicto matemáticas o dicto, no sé, soy ingeniero de petróleos, pues allí va a aparecer un lenguaje con el cual de pronto no es familiar, ¿cierto? Le es más fácil leerlo a un sociólogo, a un filósofo, bueno, ¿cierto? Entonces, la disciplina, usted no está enseñando solamente un contenido, está enseñando a cómo construye ese contenido. Claro, y los tecnicismos forman parte fundamental de Claro, cómo transmito la hay una, información. hay un abogado por ahí, hay un abogado, ¿no? No, profe, no sé si los Tampoco. compañeros, por favor. Bueno, Creo que la pero mayoría somos ingenieros o del área bueno, de la pero no salud. importa, pero un abogado nos puede dejar sin plata. Un abogado con una coma, que perdemos la herencia. ¿A quién le ha tocado leer un caso jurídico? Pues, a ver, póngase usted como economista a leerlo. Les aseguro que llega al tercer párrafo. Profe, pero no Pucha, vayamos muy lejos, inclusive cuando, independientemente de cada área del saber, de cada profesión, yo creería que un ejemplo muy, muy puntual sería cuando de pronto ingresamos a alguna empresa a laborar, e inclusive nos dan nuestro contrato laboral. ¿Cuántas mm, veces nos quedamos como cortos a la hora de interpretar y conceptualizar las palabras técnicas con los que uno, pues, claro, o a los que se refieren frente a lo que uno está firmando, ¿no? muy buen ejemplo, ¿cierto? No solamente porque nos digan que no leemos la letra chiquita, sino que realmente que estamos comprendiendo de eso, porque cada disciplina tiene un entramado conceptual, ¿cierto? Que va tomando, digamos, una identidad y la maneja quién. Por eso, digamos que vienen los famosos especialistas. Aquí no es generar especialistas, es poder dialogar, poder interactuar con otros campos, cómo un mismo concepto puede ser leído, digamos, desde diferentes disciplinas de manera distinta. ¿Mm? Entonces, eso es clave. Lo otro que hay que tener en cuenta, que lo que planteas tú, en términos de que no es cualquier solución, y esa no cualquier solución viene dada desde la misma situación, desde el mismo problema que le planteo y las preguntas, ¿sí? Si las preguntas, digamos que no hay mal, no hay preguntas malas ni buenas, quizás hay preguntas mal formuladas. Entonces tenemos que pensar las preguntas. Las preguntas tienen que ser que generen procesos, que den a procesos. No preguntas que se respondan con un sí o con un no, preguntas que se respondan con una búsqueda en Google y en el rincón del vago, preguntas que se respondan con sus conocimientos previos. No, porque si no, no hemos desarrollado ese potencial de orden cognitivo. ¿Mm? Es decir, si lo vemos desde Vygotsky, no desarrollamos la zona de desarrollo próximo, que ¿cómo lo hacemos? En la interacción con el otro, ese otro más capaz, ese medio, no necesariamente es el profesor. Está el documental, está la visita a la fábrica, está la entrevista al experto, está la revista, este artículo que se lo recomendó el profesor, está, bueno, hay muchos recursos. Entonces tenemos que pensar que en esa pregunta que tú me dices, claro, si lo dejamos con esos materiales, pues los estudiantes van a plantear soluciones, las primeras, las que se le vienen a la cabeza, pero esas vienen a ser hipótesis, sus primeras hipótesis. Y esas hipótesis tienen que ir cambiando, porque si no cambian, pues nos hemos quedado en el mismo lugar. Y es posible que si graficamos esto, alguien partió de 2 y llegó a 2.
No, la idea es que si alguien parte de 2, llegue a 6. Si alguien parte de 4, llegue a 7. Si alguien parte de 5, llegue a 8. Si alguien parte de 6, pues llegue a 7. ¿Qué estoy diciendo? Más allá de la distancia de cada uno, es que todos se vieron favorecidos por la estrategia. ¿Me hice entender? Sí, profe, sí, señor. ¿Sí? Entonces ahora miremos, no sé si están mirando ya la diapositiva, ¿qué implica resolver un problema? ¿Mm? Miremos. Entonces, ahí sí me va a permitirle, dice lo primero, la resolución del problema es una secuencia de operaciones cognitivas, por favor, que tienen la finalidad de superar la situación desconocida. Ya, de pronto, quizás, si me vuelven a invitar, hablaremos de cuáles serían esas operaciones cognitivas y a qué estoy refiriéndome con operaciones cognitivas, ¿cierto? Yo quisiera que, pero por favor hagámoslo, ¿vale? Porque me siento como solo aquí. En el chat, yo quisiera que ustedes, sin buscar ninguna fuente, en 10 segundos menos, me dijeran qué es analizar. No, se fueron. No veo ninguna. Listo, listo, profe. ¿Escribo o lo puedo En el chat, comunicar desde no, acá? en Ah, el ok. chat. Listo, Escribe ya a escribo. analizar, por favor. Listo, ¿Listo? voy. La invitación es para los demás también. Oye, aquí dice que son 30, pero estamos tú y yo. No, señor, Tre- estamos mucho más y estamos Ah, atentos todos. ¿Listo? 38, tuve que mover la fibra. Muy bien, profe. Excelente. A mí les cuento que la pandemia me dio durísimo. Casi termino en el psiquiátrico. ¿Por qué, profe? Cuéntenos. Porque me dio duro. Yo tengo que estar viendo a las personas. Yo tengo que interactuar, yo tengo que moverme en el salón y aquí estoy sentado con un celular, con un computador. Me parece impersonal. Me parece que hay otros elementos, no sé, es una opinión. Yo ya tengo 58 años, entonces, ya, con las tres que estas es. Y fíjense que ninguna es analizar. ¿Es un proceso que implica examinar los datos exhaustivamente? No. Puede formar parte. ¿Exige análisis centrado en lo panorámico? Puede, pero eso no es analizar. ¿Es el proceso de leer, entender e interpretar información? No. Leer es otra cosa, concluir es otra cosa, interpretar es otra cosa. No, 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 no. Descomponer, muy bien. Eso es analizar. ¿Quién lo puso? Nuestro compañero Jesús Suárez. Muy bien, Jesús. Cuando yo analizo, descompongo un sistema. ¿Sí? Descompongo un sistema. Entonces, el sistema aquí, ¿cuál sería? En lo que les estoy presentando, el problema. Pero un sistema puede ser el funcionamiento del motor de un carro. ¿Qué otro ejemplo sería de sistema? El sistema educativo colombiano. ¿Qué otro ejemplo sería de sistema? De salud. El Los sistema de sistemas, salud, muy bien. Pero los sis- pásenlo a ustedes el sistema económico, el sistema de producción de zapatos, ¿cierto? ¿Sí? El modelo, bueno, en fin, podemos. Entonces, cuando uno descompone un sistema, que es muy bien el que lo puso, descompone un sistema para pensar cómo se relaciona el todo con la parte con el todo, la parte 1 con la parte 8, la parte 7 con la parte 4, la parte 4 con la parte 8, estas dos partes con la tercera parte, y ahí es cuando comprendo un sistema. Si yo no tengo claro eso, por ejemplo, nos queda difícil comparar sistemas, porque para comparar, que es otra acción, ojo, otra operación cognitiva, cuando yo comparo, lo primero que tengo que saber es que conozco muy bien los dos sistemas, los he analizado previamente y luego sí establezco las categorías de comparación. Para el tercer paso, establecer cuáles elementos les son comunes y cuáles elementos les son divergentes. Ahora, ¿qué me ayuda esto? Ponerlo en un organizador gráfico como puede ser un mapa mental, un diagrama de Venn, un diagrama de flujo, una línea de tiempo, cualquier elemento de esos, cualquier organizador gráfico, ¿cierto? Me puede permitir establecer estos elementos. Pero cuando utilizo, por ejemplo,
un mapa conceptual, cuando yo quiero establecer categorías que tienen un orden jerárquico, que es distinto a cuando yo uso un mapa mental. Entonces, el profesor debe tener en cuenta qué son las operaciones cognitivas y yo no puedo ayudar a un estudiante a que argumente si yo no sé argumentar. ¿Cómo leo un texto argumentativo si yo como profesor no sé cuáles son los elementos del texto argumentativo? Y yo luego le digo, señor, haga un ensayo. Pero aquí entre nos, los profesores somos los que menos hacemos ensayo. Más bien, ¿por qué no pongo a leer el ensayo? Mire, aquí, ¿quién es el autor de ese ensayo? Soy yo, el profesor. Entonces, yo enseño a argumentar porque sé argumentar. Yo no voy a enseñar algo que no sé. Entonces, por favor, en ese sentido, el problema como secuencia de operaciones cognitivas, debemos saber qué es una operación cognitiva y cuáles son esas operaciones cognitivas. ¿Qué es lo que quiero que el estudiante haga ya en su cabecita? Si yo tengo claro eso, voy a generar la pregunta, voy a generar el procedimiento, voy a pensar en la acción y, por supuesto, voy a pensar en la evaluación. Segundo punto, ¿lo miran ahí? La resolución del problema requiere una representación mental de la situación que se quiere conocer. Entonces, esa representación mental, ¿cierto? Va a ir cambiando. ¿Quién me la da inicialmente? ¿Quién me la da? Esa representación mental, ¿quién me la da? Inicialmente esa representación mental, ¿de dónde surge? Ayúdenme, porfa. Yo creo que la representación mental principalmente pues surge acorde a lo que yo conozco o a las situaciones similares que he pasado frente al problema, Bueno, ¿no? pero Como esas son antes. Muy Ok. bien. ¿Cuándo tengo esa representación mental? En el momento en que le presento el problema, que puede Ok. ser por WhatsApp, por internet, un video, o sea, que los que tomamos, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, los que vieron la serie Misión Imposible, ¿se acuerdan? Lo hemos hecho Sí, también sí, así, señor. que era un video, salía usted, salía un cassette, ¿no recuerdan? Y luego salía humo, ¿sí? El problema lo puede presentar usted de muchas maneras, ¿sí? A través de un video, bueno, los medios son diversos, ¿vale? Entonces, cuando está leyendo el problema, tiene que generar una representación mental, ¿sí? Pero Sí, esas señor. representaciones mentales son dinámicas, son cambiantes, ya no van a ser la misma después del proceso. Requiere una manipulación, ojo, activa de esa representación mental. Porque si no hago esa manipulación, mi representación mental no va a cambiar. Entonces no va a haber desarrollos de aprendizaje y mucho menos competencias. Y cuarto, por supuesto, pues implica plantearse hipótesis, activar conocimientos previos, identificar, organizar y seleccionar fuentes, trabajar pues como trabajamos las comunidades de práctica de aprendizaje, cómo se trabajan los grupos de investigación, cómo se produce conocimiento. Quizás no van a producir conocimiento, quizás no, sino no van a producir conocimiento, y esa no es el objetivo de la investigación formativa, pero construye conocimiento para sí mismo, construye conocimiento para la colectividad en la cual él está inmerso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor, profe. Ok, muy bien. Entonces, fíjense que si yo lo pongo en términos de desarrollos cognitivos y operaciones cognitivas, pues cualquier estrategia que usemos, por supuesto, le estoy apostando al aprendizaje basado en problemas. Una meta es cambiar las representaciones mentales de los estudiantes sobre el sistema económico, sobre tal cosa. Si lo viéramos desde ahí, ¿me hago entender? Sí, profe, sí, señor. Muy bien. ¿Cómo se diseña? Pues bueno, el cómo implica proceso. Esto no es que, por eso hay ahí 3 personas en equipo, hay un bombillo, ahí se me olvidó el nombre de las cositas esas que van como engranaje, como, bueno, y hay un signo de interrogación, ¿sí? Que puede cambiar, el signo de interrogación puede estar en el segundo, en el tercero. Bueno, lo que queremos comunicar con esa imagen es que es un trabajo en equipo, es un trabajo que requiere y que combina las competencias del cuerpo profesoral. No hay que trabajar en soledad atlántico, no, sino en la soledad de la individualidad, sino como se construye el conocimiento en la colectividad, trabajar con el compañero, reconocer al otro que
a ese colega, reconocerlo como una persona que me puede aportar, reconocerlo como una persona que tiene unos conocimientos que yo no tengo, reconocerlo como desde el punto de vista del otro en términos de que es distinto, que es diferente, ¿sí? No sé si conozcan, ya para ir cerrando, al profesor Federici, que murió de 95 años, él era italiano, y en la Nacional le preguntaron, doctor Federici, ¿quiénes son más inteligentes? Él era italiano, pero pues le preguntaban, porque él hablaba bueno, habla de muchas cosas, entre ellos la inteligencia, que quién era más inteligente, los colombianos o los japoneses. Y él inmediatamente dijo, colombianos. Pues imagínense cuando dijo colombianos, eso, todo lo que ocurre allí. Pero dice, luego, depende, y ahí sí el auditorio se cayó. ¿Cómo así, doctor? ¿Depende de qué? Dijo, pues si ponen un colombiano y un japonés a trabajar, el japonés nos arrasa, ¿sí? Perdón, el colombiano arrasa. Pero si ponen dos colombianos, dos japoneses, la cosa se empata. Y si ponen tres colombianos, tres japoneses, nos vuelven añicos los japoneses. Porque realmente nosotros no hemos comprendido todavía qué es trabajar en equipo. Trabajar en equipo va más allá de reunirse juntos, va más allá de que cada uno diga y que cada uno piense cosas, no. Tiene que ver con, digamos, con un sistema de reconocimiento del otro y de lo otro. Tiene que ver con unas cuestiones de orden de valores, de respeto, y tiene que ver con otros elementos que después discutiremos. La selección del problema es crítica para el éxito del proceso de la ABP, claro, porque pues aquí lo planteamos desde las situaciones problemas. Hay que identificar el contenido o los contenidos de la disciplina que se pretende aprender. Diseñar un problema no estructurado y complejo que también requiere su tiempo. Dividir el problema en etapas que permita ahí me quedó doble, que permitan su resolución progresiva, ¿cierto? Y se puede elaborar una guía tutorial, pueden haber tutorías para los diferentes grupos. Por supuesto, esto debe estar organizado de punto de vista cronológico con los estudiantes. Si ustedes ven este gráfico, la siguiente, ya para ir cerrando, la siguiente. Esta imagen, pues, elegir una situación de interés, digamos, local, nacional, internacional, y pensar en el curso donde se pensaría aplicar, documentar la situación elegida. Cuando referimos documentar, se refiere a que, ustedes mismos lo vieron en el problema, pues hay referencias, ¿cierto? Porque esa información de dónde sale, ese dato cualitativo de dónde sale, ese dato cuantitativo en qué se sustenta. Seleccionar los datos, porque la idea es que no, como el puzzle, no le demos todos los datos, sino aquellos datos que usted considere que son importantes y que pueden activar conocimientos previos, pero a la vez que pueden generar inquietudes. Seleccionar los datos que servirán para la redacción del problema y la pregunta, y por supuesto escribir el problema, ¿sí? La siguiente. Aquí ustedes van a encontrar, como Ángela les va a pasar la presentación, pues no se ve muy bien ahí, pero en el primer número habla de la presentación del problema. Luego, si seguimos un poquito más grande, si quieres, la activación de conocimientos previos. Luego viene el análisis del núcleo del problema. Luego se define el problema. Bueno, ahí hay una serie de pasos ya cuando le presentamos el problema a los estudiantes. Fíjese que hay un antes, que ese antes tiene una responsabilidad del cuerpo profesoral, el cuerpo de docentes, el equipo que vaya. Esto es de arriesgarse, esto es de lanzarse, ¿vale? No están escritos, así que la siguiente. Ahí están, digamos, que les queda cuál sería el papel del docente desde esa mirada que lo estamos, digamos, concibiendo como estrategia de indagación, como estrategia de investigación, como estrategia que favorece el desarrollo de competencias. La siguiente. Ya creo que en este cuadro donde dice el papel facilitador del profesor, pues está, digamos que marcado más, está señalado de manera más concreta el uso de los problemas abiertos, la capacidad de resumir, generar y evaluar hipótesis, seleccionar las ideas, detectar la necesidad de los nuevos conocimientos. Bueno, la siguiente. Así como hay un papel del profesor,
¿cierto? Debe haber un papel del estudiante que esperamos y nosotros poder dar los andamiajes, ¿cierto? En términos de Brunner, los andamiajes necesarios. Un andamio nos sirve para, pues, para alcanzar algo que no podemos a simple, la siguiente. Ah, no, ahí, déjalo ahí, por favor, qué pena, papel del estudiante, estoy viendo el computador. Entonces nos sirve cuáles son los andamiajes que necesitan ellos para alcanzar las metas, los propósitos, ¿vale? Eh, Aquí pues se espera que el estudiante, pues de forma general podemos decir que el profesor debe lograr que los estudiantes sean capaces de qué. Ahí sí me faltó hacer, sean capaces de, ojo, de activar no solamente los conocimientos previos, sino de, digamos que, eh, generar hipótesis, ¿cierto? Generar un proceso, ¿sí? De hacer ellos mismos deben hacer un plan de trabajo con fechas y cronogramas, ¿cierto? Que también ese plan de trabajo se debe compartir. Sean capaces de emplear un proceso de razonamiento efectivo, y cuando digo efectivo, en términos de lo que la profesora de pronto estaba planteando ahorita, de la coherencia y la pertinencia con la solución. Es más, entre ellos mismos puede abrirse la discusión cuál es la solución más pertinente de acuerdo a los recursos, ¿cierto? De acuerdo a los recursos técnicos, tecnológicos, de acuerdo a los recursos económicos, de acuerdo, ¿sí?, a diferentes circunstancias, y son ellos mismos los que en esa discusión argumentada, por supuesto, establecen que una solución no es viable, que inclusive soluciones que pueden generar, que no están fundamentadas teóricamente, que no están fundamentadas en un conocimiento práctico o en un conocimiento metodológico. Encontrar el conocimiento que necesita a través del aprendizaje. Claro, aquí se requiere un profesor, un estudiante que se autodirija, que construya formas de autonomía de maneras distintas y que se exprese, se explicite esa autonomía de formas diversas también, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar qué es lo que ellos entienden por autonomía. Y a veces ese concepto causa mucha risa porque pues, qué variables o qué elementos inciden en que una persona sea autónoma, por ejemplo. Que analice el problema y busque las soluciones, que investigue y resuelva el problema desde adentro, o sea, de lo interno, que sea pues consciente de las limitaciones de su conocimiento, porque si uno es consciente de ello, pues sabe qué sé, por ejemplo, cuando leo el problema, qué sé, qué expresiones reconozco allí en ese problema, pero también qué no sé, qué necesito saber, ¿cierto? Y por supuesto, digamos, como parte de los procesos metacognitivos, pues que él mismo pueda hacer seguimiento y autocontrol de su propio aprendizaje. La siguiente, y ahí sí nos quedan unos minuticos, quisiera escucharlos porque no los he escuchado. Dice, compartamos la experiencia, ¿cierto? Quisiera que hablemos de la estrategia. Ahí están como de los 4 aspectos que podemos hablar: sobre la estrategia, sobre los problemas, sobre el trabajo cooperativo y sobre la investigación, digamos, escolar. Aquí escolar no es de escuela, escolar, en términos generales. Entonces quisiera escucharlos. Profe, qué pena. ¿Requiere que participemos frente al taller como tal o quiere que los profesores den que compartan alguna experiencia en sus aulas? Profe, tiene el micrófono apagado, Ah, profe. perdón. ¿Ya ahora sí? Sí, sí, señor, ya lo escuchamos. Quisiera escucharlos sobre lo que pasó hoy, que compartamos algo sobre cómo les pareció entonces la charla, qué elementos recoge, si tienen alguna experiencia para compartir, sobre cualquiera de estos 4 aspectos u otro que usted quiera, que considere que podemos conversar, ¿vale? Quisiera escucharlos. Bueno, pues tomando la iniciativa, me parece a mí muy prudente rescatar que en todo el taller pues tienen unas bases muy sólidas y unas estructuras pues muy interesantes para tener en cuenta como los lineamientos que hay que pues ejecutar, los lineamientos que hay que tener como presentes a la hora de poder como impartir este modelo o esta metodología de educación. Sin embargo, yo considero que es muy importante el tema de que como profesores se entienda
que la educación o que la transmisión del conocimiento es ya bidireccional, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta eso. Yo considero que es como lo más importante. La expectativa que se tenía de la educación anteriormente, pues era precisamente que solamente existía el rol del docente que transmitía la información, que era lo que usted nos comentaba al inicio, profe. Entonces yo considero que inicialmente es darle esa participación, esa proactividad, esa experiencia al estudiante de que pueda contarnos, de que pueda también educarnos, pueda transmitirnos conocimiento. Yo creo que es como la base más importante Sí, de todo este taller. es concebir que el estudiante tiene una experiencia. Ese estudiante de 17 años que llega a primer semestre, ese estudiante de 19 que está en cuarto, tiene una experiencia, tiene un saber, ha construido una experiencia en el seno de su cultura. Si nosotros no empezamos a reconocer eso, dos, que claro, que son experiencias distintas y él sabe cosas que yo no sé, como el programa de televisión de hace años. Alguien sabe lo que usted no sabe, ¿sí? Sí, Eso señor. es primero. Lo segundo es que tenemos que reconocer que es un sujeto que tiene una estructura cognitiva y que es un sujeto cognoscente. Ya tenemos que dejar, digamos que yo viví eso y pasa, cálculo 3, estoy dándolo, que todos ven matemática, cálculo 3, profe, tal cosa. Ah, no, eso usted lo vio en cálculo 2. Aquí, mijo, es cálculo 3. Entonces termina la profesora de preescolar con harakiri, desde doctorado hasta abajo. 3, tenemos que reconocer que además de ser un sujeto que tiene una historia, que tiene un contexto, que es un sujeto que tiene una estructura cognitiva, que es un sujeto cognoscente, es que no todos aprendemos de las mismas formas, que hay caminos diversos. 4, o quinto, que una de las funciones de nosotros como docentes es poder brindar los andamiajes, según Brunel, un andamio. Y el andamio de Pepe no es el mismo andamio de Juan, porque Pepe mide 1,40 y Juan mide 1 metro. Y, Totalmente de acuerdo. y la puntilla está a 2 metros. Quinto o sexto, tenemos que pensar, profesores, que el aula es diversa y que la escuela, cuando digo la escuela, por favor, el sistema educativo, muchas veces es lo más homogenizante la escuela. La escuela ha sido lo más castrante. La escuela hasta ahora le abrió y la universidad le abrió muy poco, además por normativa. Tenía que ser el Estado el que tomó posición para, digamos, la población afro. La primera mujer colombiana, 1900, que fue a la Universidad Primera Médica, alrededor de los 50, 59. Eso tiene una connotación. Y hoy hablamos de esa diversidad que no es solamente por favor de género y sexual, que ha estado ahí. Los blancos, los amarillos, los negros, los verdes, los gordos, los feos, los flacos, los de sin gafas, han estado en la escuela, pero de alguna manera el sistema los ha excluido. Entonces tenemos que estar preparados para esa diversidad. Entonces, diversidad de cosmovisiones, diversidad de pensamientos, diversidad de formas de aprender, diversidad de formas de construir, reconstruir, reconfigurarnos. ¿Sí? Bueno, pero quisiera escuchar a otros. Bueno, yo de pronto quiero Gracias, compartir la Kaira. experiencia. Nosotros en el departamento aquí en el cual pues laboro, es un departamento que se ha encargado por varios años de fortalecer o afianzar en el estudiante las competencias genéricas. Y este aprendizaje basado en problemas, digamos que ya no lo veíamos o se venía trabajando, lo veníamos pensando, no como tal con el nombre de la estrategia enseñanza-aprendizaje, sino que se venía haciendo de forma como empírica. Cuando nos llega la invitación para la formación en esta estrategia, pues nos pareció muy interesante porque de hecho ahora lo que se piensa desde el departamento es poder afianzar las competencias genéricas, entiéndase la capacidad de lectura crítica, competencias ciudadanas, de analizar información cuantitativa desde una situación problema que le permita al estudiante recopilar todos esos conocimientos genéricos, no por aparte, sino, por ejemplo, un taller de razonamiento, un taller de lectura, sino
desde una situación o un contexto problema que el estudiante necesariamente tenga que articular esos conocimientos que son generales para todas las profesiones. Entonces, digamos que pues eso una proyección que tenemos aquí desde la universidad, desde el departamento, y pues agradecerle también por la información que nos compartió hoy, por el conocimiento, porque es verdad que para nosotros en este momento es bastante valioso. Profe, tiene el micrófono apagado. Fue madre. Espérate un momentico. Ya lo ¿Me escuchamos, profe. escucha? Sí, señor. Ahora sí. Hay una literatura que yo les puedo enviar, pero pues digamos en las bases de datos ustedes pueden. Entonces fíjense que ahora la invitación, y gracias Kaira, es cómo esa relación, digamos que surge y tú le dices de forma empírica, pues hay que darle también cuerpo teórico porque el cuerpo teórico me ayuda digamos, a leer lo empírico desde tener otra mirada. ¿Sí me hago entender? Ya no hacerlo, sino teniendo una fundamentación teórica que permita establecer, digamos, una ruta, un camino. Y en eso, pues, la literatura es muy amplia. Yo los invito es que es a que se lancen, a que miren, y si me quieren invitar allá, pues vamos y hacemos algo más de taller del hacer para diseñar los problemas, porque el papel activo del docente previo, pues, es fundamental, ¿no? Y por supuesto, pues esto es de lanzarse. Lo nuevo genera expectativa, pero también a veces eh, genera, yo diría miedo, genera incertidumbre, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y Sí, cada vez que lo hacemos, pues vamos, digamos que vamos afinando la estrategia si estos elementos conceptuales los tenemos también claros. Es decir, la relación entre teoría y práctica es de orden bidireccional, ¿sí? Cómo la teoría me permite plantear un ejercicio desde lo metodológico, desde lo práctico, desde el hacer, desde lo empírico, pero cómo esos elementos me permiten también leer la teoría de una manera, inclusive reconstruir teoría. sí, señor. Muchísimas ¿Alguien gracias. más? No, con gusto. ¿Alguien más quiere compartirnos? Pues como han dicho mis compañeros, para nosotros es muy, digamos, de gran valor escuchar esa visión que usted nos presenta el día de hoy. Hay también y usted hacía referencia a su experiencia de frente al COVID, a la pandemia. Y también hay que ver que esos muchachos, nosotros necesitamos herramientas que los hagan a ellos sentirse incómodos compartiendo las experiencias, porque lograr que ellos interactúen entre ellos y generar ese trabajo en equipo también es como ese proceso emocional y de confianza que se debe sentir en el Sí, aula de claro. clase. Sí, ahí tenemos que entender, por ejemplo, la formación de los grupos. Los que nosotros pedimos que trabajen en grupo, pero realmente los que menos sabemos trabajar en grupo somos los profesores. Dos, pasa en la vida real, ¿no? ¿Ustedes no han sentido que uno no se habla con todo el mundo? Y que a veces una persona dice, hola, pero ¿por qué le caigo mal? ¿O por qué me... Y eso va a pasar en el aula. Entonces los grupos tienen unas formas de también, digamos, de conformarse, y ahí tenemos que ser unos muy buenos observadores. En fin, esto no hay reglas, esto es, hay experiencias y gracias, profe, porque ese punto es muy importante. Las relaciones humanas son complejas, ¿no? Están permeadas por muchos factores y tienen diferentes aristas desde donde uno las puede analizar, pero en el aula están, el aula es viva, el aula es dinámica, en el aula pasan cosas y muchas cosas que a veces ni siquiera los docentes nos damos cuenta. ¿Alguien más? Bueno, entonces sí les voy a pedir un favor a los que asistieron ya, por favor que me escriban algo de cómo les pareció la charla, porque a través de eso, pues, digamos, de esos elementos que allí están planteados, eh,
pues también uno como profesor se nutre, uno como persona que está, digamos, en el proceso, ningún profesor está formado. Para mí un profesor siempre será estudiante, siempre estamos reconstruyéndonos, siempre estamos reconfigurándonos, siempre estamos aprendiendo. Entonces, les agradecería mucho que dejaran sus comentarios en el chat, ¿vale? Es lo único que les pido para ya despedirme, agradecer la invitación y espero bueno, que la charla que intenté presentar hoy, pues, haya sido, pues les haya dado a ustedes unos elementos, otros les haya aportado para pensar el aula de manera distinta, para pensar los contenidos, para pensar la evaluación, para pensar las estrategias, para reconfigurar también, para repensar, pero ahora ya no basta con eso, ¿no? Hay que pasar a las acciones, es decir, ya pensamos en eso ahora, cómo nuestras acciones, porque esa reflexión no nos podemos quedar ahí. La reflexión tiene que llevar a acciones y las acciones a transformaciones y las transformaciones no a cualquier transformación, sino a mejorar lo que hay. Muchas gracias de verdad y bueno, espero tener de nuevo la oportunidad para quizás en otro escenario en vivo, directo, no sé, poder conversar. Profe Ángela, muchas gracias por la invitación. Rubisten, a usted muchas gracias por haber aceptado la invitación en un contexto en el que, aun cuando ya lo hemos trabajado, aún es un poco complejo, precisamente por lo que hablábamos de la participación. Sin embargo, pues estoy segura que muchos profesores se van con unas herramientas para, más allá de quedarse con esas herramientas, pues precisamente las puedan aplicar, las puedan incorporar en cada uno de los procesos de enseñanza que realizan los estudiantes. Créame que, pues, al igual que en su caso, pues que espera que lo que usted les ha dado a conocer en este momento, pues lo puedan aplicar para nosotros también, pues realmente es muy importante eso. Pues, de hecho, ese es el propósito del plan de formación que venimos desarrollando con los profesores, que las herramientas que les damos, pues las puedan aplicar y pues partimos de eso, partimos de ese hecho. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su gran apoyo con estos procesos y pues esperamos poder seguir contando con usted en otros espacios de formación y de nuestra parte, pues también lo que usted considere en lo que le podamos apoyar, pues con mucho gusto. Muchas, Profe, tiene el micrófono silenciado. muchas gracias. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, sí, señor. No sé quién mueve el micrófono, debe haber algo o alguien, no sé. Pero bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y a ustedes por la atención y bueno, espero verlos en otra oportunidad. Feliz tarde para todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta Muchísimas luego, gracias. profe, muchas gracias. Apreciados profesores, ahí me están comentando en los comentarios que hay un error en el formulario de asistencia. Solamente es que le dimos, regístrense en ese formulario, yo le cambio el nombre en esa pregunta. Es que omitimos cambiarle el nombre, pero es el nombre de la capacitación del día de hoy. ¿Está bien? Perfecto, sí, Vale, señor. muchas gracias. Listo, sí, señores. Les recuerdo que es importante registrarse porque de esa manera se hace efectivo el certificado y a la asistencia de este taller. Muchísimas gracias por su compromiso y por su asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias, hasta luego. gracias. Muchas gracias.